Cristóbal. Gracias, don Francisco. Lindo, estamos pasando. Hasta más tardecito. Gracias. Para tomar, sí.
Yeah, that's good. Ahí están los mayordomos con su banda. ¡Qué bonito! Ahí está don Francisco Alarcón y la señora Gloria Rojas. Mayordomos del año 2023. Ahí están con las bandas de Mayordomos 2023. Tienen que bailar eso. Tienen que bailar eso. Ya está prendido, tiene que prender. Así que pasa, prende. Es la fiesta en honor al Señor de San Cristóbal, la Cruz de San Cristóbal de Guaribamba. Ahí están nuestros mayordomos, don Francisco Alarcón, doña Gloria Rojas. Mayordomos 2023 del Señor de San Cristóbal de Guaribamba. Y así empieza esta jornada de hoy, el 3 de mayo. Y ahora sigue.
Si no quieres bailar es a las buenas o a las malas. Milde Riveros, familia, saludo para la familia Riveros desde Argentina. ¿Cómo estás, amigo? Aquí nosotros estamos enseñando la traducción, mediante la traducción, todo lo que En estos momentos ya nos estamos organizando toda la familia porque nos vamos a dirigir hacia la iglesia. Para yo mayor y para yo la orquesta.
Porque estamos cerca de la iglesia, miren. Para poder saludarles. Mi nombre es Eli. Voy a acompañar en esta exposición porque vamos a ver la bonita costumbre de Guayabamba. Francisco Alarcón y su querida Bailando, bailando.
Ve. Por acá nomás es. De frente nomás. Por arriba. No, de frente nomás acá procesión, vamos a ver qué. De una alegría. Ya, procesión tiene que caminar. Siempre de retro. ¿Ya se echó el primer? Vamos a pedir bendiciones para nuestros hermanos Francisco Alarcón Ospina, Gloria Rojas y familia. Que el Señor los bendiga, Señor de San Cristóbal y a todos los devotos. Señor de Chucmay, se han dormido, habrán amanecido seguro. Nadie llega. Vamos a pedir también bendiciones para los mayordomos y nuestra hermana, donde hemos anotado su nombre. El Señor bendiga a nuestro hermano Eusebio Juyuruco Zulca y la señora Rosa Luz Vallejos, los que encomiendan la Santa Misa en honor al Señor de Chucmay,
Muchas bendiciones para todos y oramos por nuestra parroquia, por nuestro pueblo de Guaribamba. Y empezamos, como hoy es la fiesta de la Santa Cruz, empezamos poniéndonos la señal del cristiano, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día contemplamos los misterios gloriosos, en el misterio de la resurrección del Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tomen asiento, queridos hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si obrando el bien soportan ustedes el sufrimiento, esto es cosa bella ante Dios, pues para esto han sido llamados, ya que también Cristo padeció por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado,
ni encontrarán engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas los han curado. Pues ustedes andaban antes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Todos respondemos: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Todos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callada me sostienen. Todos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Todos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Todos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hermanos, nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. El Señor es mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas, y a éste le abre el guardián. Y las ovejas escuchan su voz, y él va llamando por su nombre a las ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas afuera, camina delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. A un extraño no le seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: les aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, podemos tomar asiento. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día 3 de mayo, queridos hermanos, celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Así lleva esa fiesta, el día del 3 de mayo. Exaltación de la Santa Cruz. Y aquí en nuestro distrito de Guaribamba, pues, en honor al Señor de Chucmay, el Señor de San Cristóbal.
nuestros guardianes, los que nos custodian, los que nos defienden aquí a nuestro pueblo de toda acechanza, de todo mal, la Santa Cruz. Muy bien. Dice San Pablo, antes hemos tenido alguna charla con los que van a bautizar a sus niños, y les decía, queridos hermanos, estos tiempos, nuestra fe como católicos, tenemos que saber dar respuesta del porqué de nuestra fe, por qué la cruz, por qué el Señor de Chumay, por qué esto, por qué lo otro. Dice San Pedro, hermanos, den razón de su fe. Y hoy día vamos a dar razón de la cruz. ¿Qué es la cruz? Los mayordomos les preguntarían qué es la cruz, qué es la cruz. No sé si van a poder dar una respuesta. Porque hay que saber, queridos hermanos, qué significa para nosotros una cruz. En este caso, la cruz de San Cristóbal, la cruz de Chumay. ¿Qué significan para nosotros? ¿Algo dice la Biblia sobre la cruz? Sí. En el pasaje, en el texto bíblico, 1 Corintios capítulo 1, versículo 8, dice sobre la cruz esto. San Pablo dice ahí, para muchos la cruz es una tontería. Una tontería, no sirve, no vale, no tiene significado. Y San Pablo luego sigue y dice, pero para nosotros los cristianos, para nosotros los católicos, la cruz es señal de salvación. Esa es la cruz para nosotros, señal de salvación. Para los católicos la cruz es un símbolo cristiano. Entonces ahora ya, con eso tenemos que saber. Una cruz, ¿por qué? ¿Por qué tenemos una cruz en casa? ¿Por qué tenemos una cruz en el barrio? Porque como en Paz, ellos tienen su misa de la Santa Cruz el 1 de mayo. Todos los barrios tienen sus cruces y ese día todos los barrios hacen celebrar su Santa Misa. Los 6 barrios que tenía Pasos. Chiquispinicas y La Libertad, si barrio Miraflores, barrio Centros, todos los barrios tienen ahí su cruz. Porque en cada barrio seguramente esta devoción también viene desde sus antepasados, desde sus abuelos. Y aquí en Guaribamba seguramente igual. La devoción al Señor de Chumay, la devoción al Señor San Cristóbal, no será pues de estos últimos años, sino pues vendrá de hace años. Este año además Guaribamba está bicentenario del distrito. El año pasado se ha celebrado el 199 aniversario como creación del distrito. Este año es el bicentenario. Es un distrito muy antiguo, uno de los primeros. Se considera a Guaribamba la primera capital de Tayacaja. Y entonces, mira, seguramente desde esos años o más antes, vuestros abuelos, vuestros antepasados de aquí del pueblo de Guaribamba, pues habrán erigido las cruces aquí en San Cristóbal, en Chucumay, por esa razón. Entonces la cruz no, San Pablo, la primera parte dice, para muchos, igual hoy día puede pasar lo mismo, para muchos la cruz no significa nada. ¿Qué es una cruz? No es nada. ¿Qué es una cruz? Una tontería. Pero para nosotros, y para los devotos, para los mayordomos, ¿qué debe significar o qué significa la cruz? La cruz significa señal de salvación. Señal de salvación, una señal importante de nuestra salvación. Y aquí en el pueblo, pues, ahí está, hay que ver la cruz, a Cristo crucificado. Jesucristo, ¿dónde ha muerto? En una cruz. Cristo muerto, crucificado en una cruz, para darnos salvación. Por eso la cruz eso significa. No te olvides entonces, recuérdate siempre. Por eso antes, porque ahora cada vez estamos fríos en la fe. Chiri chirillane, feinichipeja cancha. A veces más fríos que calientes estamos. Antes, por ejemplo, cuando se pasaba por una iglesia, delante de una iglesia, algunos veo todavía, pero ya la mayoría nada, como caballo nomás se pasa delante de la iglesia. Todos los días por aquí pasan las vacas, pasan los burros, pasan los caballos, ¿no? Para arriba, para abajo, llevan a pastear.
los cristianos así nomás pasan delante de la iglesia. Caballo ginayaña, vaca ginayaña, oveja ginayaña, cuchi ginayaña, mana cruz chapuspa. Delante de la iglesia uno tiene que ponerse la cruz, porque esta casa también es señal de que, esta es la casa de Dios. La iglesia, queridos hermanos, es la casa de Dios. Dios está aquí. Aquí en todas partes así estamos los cristianos, porque ya hemos perdido la fe, ya no somos conscientes de que esta casa es casa sagrada. Esta es la casa de Dios, la casa de oración, un lugar santo. Por eso antes, pues, con respeto, con veneración, se pasaba delante de la iglesia cada vez. Uraimanispa, Hanaimanispa, Bruscha, Cuspa, Iglesia, Ñaupajnitaja, pasa y Cunacara. Ahora ya como los burros de Guaribamba nomás también pasan tuk 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 tuk. Con los caballos, pasan caballos con su iglesia Ñaupajnita. Era para, porque hemos perdido la fe. Pensamos que la iglesia era un local más, claro, lo vemos como un local más, como una casa más, como el municipio, como el frente donde estaba el instituto, como un lugar, un salón. No, este es un lugar santo, sagrado, es la casa de Dios. Por eso hay que tomar conciencia. Y cada vez que pasas por la iglesia, algunos antiguos que están todavía con fe, pasan poniéndose la cruz, invocando a Dios y Señor, pidiendo su bendición de Dios. Y así tenemos que hacer, y así tenemos que volver a renovar nuestra fe, queridos hermanos. Ya no te olvides, siempre que pasa, y siempre que antes se pasaba por una cruz, delante de una cruz, también, porque la cruz, ya hemos dicho que es señal de salvación. Y ahí tienes que recordarle cada vez que uno ve la cruz, decir, gracias Señor, porque tú me has salvado muriendo en la cruz, porque tú has muerto muriendo en la cruz. Por eso la cruz para nosotros tiene un significado grande. No es cosa así nomás ya de hacer la fiesta, de tener una cruz sin sentido. Si no hay ese sentido, mentira nomás si estamos ya, puede ser hasta idolatría. Puede ser, entonces hay que darle el valor, el significado que le corresponde. Hay que darle el valor, el significado, la importancia, darle la importancia del caso. En este caso, a la Santa Cruz. Ya, por eso es así. Entonces, segundo punto, la cruz es señal del cristiano, nuestro símbolo. Como ahora los alumnos han venido. Muy bien, felicidades a los de la institución del nivel secundario de nuestro distrito, quizás también estén los de primaria, han traído la bandera. ¿Y qué es la bandera para nosotros? ¿Qué será la bandera para nosotros? Es un símbolo patrio, es un símbolo la bandera. Donde ves una bandera así, blanco y rojo con su escudo, dice Perú. Eso es el símbolo, representa al Perú, donde sea. Los extranjeros cuando se van al extranjero, pues hoy la bandera lo tienen, le adoran su bandera cuando salen por ahí con su bandera, y cuando ves la bandera dices, no, ese es peruano, esos son peruanos, porque es el símbolo de los peruanos, símbolo de los peruanos, símbolo patrio. Donde sea esa bandera representa al Perú, donde vayas, en deporte, en otros actos culturales, en lo que sea, la bandera. Por eso los peruanos cuando están en otros países, hay cualquier cosa, fiestas patrias o alguna cosa, viendo la bandera lloran, extrañan al Perú, pues eso representa al Perú. La cruz lo mismo, es nuestro símbolo, pero ¿de quién es el símbolo de la cruz? De los católicos, de los cristianos católicos. Por eso donde hay una cruz es señal de que hay cristianos, de que aquí hay católicos. Eso significa también la cruz. ¿Ya? Muy bien, para los mayordomos está hablando Zapato Yampán, una está. Was yaspara, unichkampu. Ahora estoy explicando, pues, claro, ya se entiende, porque bueno, pues anoche en la víspera hasta qué horas habrán estado. Misa piña chiqui puño y cosa, mispa jamoru. Chay piña sama chay cosa, puño y chay cosa, listo. Porque afuera no van
a poder dormir porque ya con la orquesta ya nadie duerme, con sus traguitos ya nadie duerme. Misa de piña puño chaycos un rato ya. Muy bien, entonces la cruz es eso, queridos hermanos, para todos, señal de salvación. La cruz es símbolo del cristiano. Y otra cosa más, existe el demonio. Ya la Biblia cuenta, Jesucristo cuántas veces expulsaba a los demonios. Y hoy sigue vivo, existe el demonio. Por eso el demonio nos hace pecar, nos hace ofender, nos hace apartar de Dios, tantas cosas. Y hay una cosa, dos cosas tiene miedo el demonio, nada más. Otra cosa no le tiene miedo a nada, ni a Dios. Es a la cruz y al agua bendita. A esas dos cosas nomás Satanás tiene miedo. Por eso cuando siempre los católicos debemos tener una cruz en nuestras casas, comprar una crucita que esté por ahí en nuestra casa. Y por eso siempre los cristianos tener el agua bendita en nuestras casas. Porque uno puede asperjar. Asperjar quiere decir agua bendita. Por eso es muy bueno. Y muchos también hasta toman. Cuando uno se siente mal, es un agua bendecida, bendecida, pues, es agua bendita. Agua bendita quiere decir agua bendecida, pues cualquier agua. Entonces, pues muchos hasta toman, hasta cuando tienen cólera, una bocadita de agua para que paciencie su corazón. O hasta a veces, cuántos tomando ahora estos días, cuántos se harán vencer con el demonio con los tragos, empezarán allá a gritar, a pelear. ¿Con qué le van a echar a ese borrachito que está así? Pero con agua del río no. Con eso también Chayhuan reaccionaron a tu payatá. Pero agua bendita, agua bendita. Agua bendita, échenle su agua bendita y va a salir el demonio. Porque la única cosa que tiene miedo el demonio es a la cruz y al agua bendita. Nada más. Así es que tu esposo, tu esposa si está, échale agua bendita, vale de ti. Por eso hay que tener agua bendita en nuestras casas. Esto no, a veces nosotros nos estamos riendo, chaymanta, así pero es así, porque el agua bendita tiene poder contra el demonio. Por eso siempre hay que ser bendecido en nuestra casa. O alguna cosita, alguna cosa, pelea, malas cosas a veces en la casa. Echa tu agua bendita en tu puerta, en tu patio, en tu habitación, y verás que las cosas van a cambiar. Y hay que tener por eso fe al agua bendita también. Al agua bendita. Muy bien. Bueno, pues hermanos, entonces esas dos cosas nada más sobre la cruz. Ya sabes entonces por qué tenemos la devoción a la cruz. ¿Por qué los católicos tenemos devoción a la Santa Cruz? Porque así nos dice la Biblia. ¿Ya? Por eso siempre digo, cuando agarran la fiesta, seguro alguno de ustedes ya este año va a agarrar. Alguno va a ser la víctima, manayacha con Michigrafi, pero ya será para el próximo año. Te harán tomar esta tarde ya con mano izquierda, aunque se te van a firmar sin catas, firmar a Jesús. Sí. Muy bien, pero los que agarran la fiesta siempre tiene que ser con fe, por fe. No porque me han obligado, ¿qué voy a hacer? Y si no, el pueblo hablará, la gente me criticará, yo nunca hago nada, no paso. No, eso no importa. Si vas a agarrar, o si van a agarrar, siempre que sea con fe, si no, ¿para qué? Porque estos días ya les he contado antes, o ayer estos días estaba contando. El 1 de mayo hemos tenido misa en Coyorpam. Misa también de Cruz de Mayo. Entonces había el mayordomo, le dije, ¿para qué has agarrado la fiesta? Le pregunto. Y él muy sincero, no estoy mintiendo, así, Chayna Punita Nevada, para agarrar para chupar. Por eso, así me han dicho. Para chupar, para huasquear, padre. Y le digo, ¿eso estará bien? No, padre, no había sido así. Claro, no es así. Porque uno agarra una fiesta, sea de la Virgen de Santana o la Cruz de Chumbayo, el niño, que sea por fe, por fe. Algunos yo no sé por qué agarran, porque, como digo, les exigen, no habían firmado, pero si lo ha agarrado así, que venga y diga, bueno, pues yo no había agarrado con fe y esto se agarra por fe, por devoción, entonces yo no voy a poder pasar porque no lo voy a hacer con fe, tiene que ser sincero.
Porque a veces tememos, dice, ay, la gente que dirá, ahora hablará. Pero la Biblia, ¿qué dice sobre eso? La Biblia nos dice, no hay que temer a los hombres. Amar una masinchita mancha cusucho. Dios la mancha cusucho. Así dice la Biblia. No tengas miedo a los hombres que te criticarán, que hablarán, que dirán. Ten miedo a Dios. Porque a veces nosotros no tenemos miedo a Dios, pero un ataque Jesús y mancha cusucho. Nos va a criticar, ¿qué va a decir? ¿Qué vergüenza ves? A la gente sí tenemos miedo, pero a Dios nada. Dice la Biblia, ten miedo a Dios, porque Dios sí puede castigar. La gente al fin y al cabo hablará, dirá, pero ya pasa un mes, 2 meses, un año, ya se olvida todo. Entonces, ¿a quién hay que tener miedo, queridos hermanos? A Dios, a los hombres. Que hablen, que critiquen, que digan, no pasa nada. Dios está mancha cuna, amar una más incitada. Así dice la palabra de Dios. Esto dice la Biblia, no es que el Padre estará diciendo de lo que era. No, es palabra de Dios. Muy bien, hermanos, vamos a pedir entonces bendiciones del Señor, que nos aumente la fe a cada uno de nosotros. Nos ponemos de pie y vamos a rezar. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. La maestra, la profesora que enseña religión aquí en el pueblo, ha preparado algunas ofrendas y vamos a hacer la presentación de las ofrendas. Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que nos limpie de toda culpa esta oración, la misma que en la hora de la cruz quitó el pecado del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor, nos ponemos de pie, hermanos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
por Cristo Señor nuestro, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí surgiera la vida, y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te adoro y te amo sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te adoro y te amo sobre todas las cosas. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos Alberto, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos. Vamos a encomendar en esta Santa Misa a todos los difuntos que eran devotos del Señor San Cristóbal de Chimbay, para que el buen Dios premie sus buenas obras con el reino de los cielos. Mayordomos y quizás difuntos, tantos devotos del pueblo de Guaribamba. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vinieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie y oramos todos juntos con fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, pueden darse fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Los que están preparados para recibir el cuerpo de Cristo pueden acercarse, el resto puede tomar asiento. Que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza de entregar. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, y ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas. Es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, de la mano llévame, muy cerca de Él, y ahí me quiero quedar. Madre, acógeme, que sé
bendición de Dios por haber participado en esta celebración de la Santa Cruz en honor al Señor de San Cristóbal y Señor de Chucmay. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias, perdón y ayúdame más. 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 Oremos. Alimentados de tu sagrado banquete, te pedimos, Señor Jesucristo, que lleves a la gloria de la resurrección a los que has redimido mediante el hecho de la cruz vivificadora. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, la Santa Misa ha terminado. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Muy bien, vamos a dar palmas muy fuertes para el Señor de San Cristóbal. Bien, palmas para el Señor de Chucmay. Que Dios los bendiga a todos nosotros. Muy bien. Vamos a acercarnos en orden para recibir la bendición con el agua bendita. Los que desean, ¿no? Porque no dejen que necesita masito, también le llegará más. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, y ahí me quiero quedar. María, cúbreme, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré fuerza, tendré la paz. María, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame.
Ahora. Buenos días, regresamos otra vez con una nueva transmisión. Bienvenidos a todos ustedes a acompañar también ustedes el recorrido de la pista de Huaribamba. Salir dice con Holanda y mandar como procesión acá en el parque está diciendo. Gracias a los mayordomos Francisco Alarcón y Gloria Rojas y sus hijos también Rosy, Yaidi y Jan Alarcón Rojas. Gracias a ellos nos encontramos el día de hoy aquí en Huaribamba. Ya terminó la misa, estamos saliendo. Bienvenidos a todos ustedes. Somos TCT, pero amigos, también nos acompañan. un poquito, podríamos. Ya está parado, ¿de quién es? ¿De quién es parado?
Este lado está en río. Chicos, ¿qué tal? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, en esta estación vamos a pedir bendiciones del Señor de Tucumay, Señor de San Cristóbal, que bendiga a nuestro pueblo de Guaribamba, que bendiga a los mayordomos, a todos los devotos en esta tarde. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición del Señor Chucmay, Señor San Cristóbal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos continuar.
Yo la agarro 4 veces. Vamos a ir entonces para bendecir la cruz. Vamos a avanzar para bendecir la Santa Cruz. Allí a poner la cruz Así ya dejan. En este momento para vamos a estar haciendo la botellita. Por el sacerdote del distrito de Guaribamba y juntos vamos a acompañar por llevar bendición a la Santa Cruz de San Cristóbal de Guaribamba. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y hace el bien. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y hace el bien. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Vamos a ponernos la señal del cristiano en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a bendecir en este momento, queridos hermanos, la Santa Cruz del barrio de San Cristóbal, Señor San Cristóbal, para que esta cruz, como hemos hablado hoy en la iglesia, sea siempre el que nos proteja, el que cuide nuestro pueblo de Guaribamba. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso a la cruz del barrio San Cristóbal, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre esta Santa Cruz, permanezca para siempre. Amén. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro pueblo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro pueblo, es de María la nación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, podemos continuar, queridos hermanos, nuestra procesión. De esta forma ahora estamos retirando el local del barrio Progreso. Ya el Padre ha dado bendición a la Santísima Cruz de San Cristóbal. Y ahora también nos dirigimos a continuar con la procesión aquí en la plaza principal de Guaribamba. Amigos, apóyennos compartiendo como TCG Perú y estamos transmitiendo para ustedes todo el acontecer de esta fiesta de mayo. Muy bien. Podemos continuar, queridos hermanos, con nuestra procesión. Ya llegamos a la segunda estación. En ese momento se empezó la película. Ya podemos ir avanzando.
bendecir la cruz del Señor. Está ahí, ¿no? Vamos entonces. Vamos. Ahora también vamos a... Pues vamos a dirigirnos también, el sacerdote nos está comentando. Muy bien, podemos continuar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, en esta estación vamos a darle gracias al Señor San Cristóbal y Señor Chucmay por este día de bendiciones para todos ustedes, sus devotos, para todo nuestro pueblo de Huaribamba. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podemos continuar. Muy bien, vamos a dar las gracias al Señor de Chucmay y Señor San Cristóbal por este día en que conmemoramos su fiesta en honor a la Santa Cruz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a dar unas palmas muy fuertes para el Señor de Chucmay y San Cristóbal. El Señor nos bendiga en este día a todos sus devotos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Hermanos, hermanas, muchas bendiciones a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Felicitaciones, doña ¿Está la orquesta? Ahí está. ¿Está? Sí.
Vamos, dale, bien, ¿Ahí nomás está bien? ¿Ahí está bien? Está bien. No vale, chiquito. Las manitas siguen de pero sácale mucho, le está tapando. ahí está. Demasiado. No te lastima. Y aquí también han estado ahí todavía.